El 25 de febrero de 2026 marcó uno de los episodios más controversiales recientes en el mercado de la plata. Ese día, el precio superó los $91 por onza, activando una fuerte reacción en el mercado de futuros. Lo que siguió fue una pausa de negociación en el COMEX, que se extendió por aproximadamente 90 minutos. Durante esa interrupción, se alega que fueron descargados 159 millones de onzas en contratos de plata. No se trató de metal físico entregado, sino de contratos en papel. Este volumen masivo de oferta en derivados ha sido descrito como una paper defense, es decir, una defensa basada en instrumentos financieros para contener el avance del precio. La magnitud del número es central en el debate. 159 millones de onzas representan un volumen significativo en términos contractuales. La pregunta que surge es por qué un volumen de esa escala ingresó al mercado en el momento exacto en que la plata rompía niveles técnicos relevantes. La pausa de 90 minutos añade otra capa de complejidad. Las suspensiones temporales pueden activarse por distintos motivos operativos, pero en este caso, la coincidencia con una ruptura alcista intensificó la sospecha de intervención defensiva. Sin embargo, el resultado final del día introduce un elemento inesperado. A pesar del supuesto dump masivo de contratos, la plata cerró con un avance cercano al 4%. Esto implica que el volumen descargado no logró revertir completamente el impulso alcista. El hecho de que el precio mantuviera ganancias después de una intervención de esa magnitud es interpretado como señal de resiliencia. Desde esta perspectiva, la oferta en papel habría sido insuficiente para neutralizar la demanda subyacente. Este episodio no se analiza de forma aislada. Se presenta como parte de un patrón más amplio de eventos que ocurrieron en un periodo de 3 meses. El elemento común entre ellos es la coincidencia con rupturas de precio y momentos críticos del calendario de negociación. El 25 de febrero se convierte así en punto de partida de una narrativa que cuestiona la dinámica entre contratos financieros y disponibilidad física. Si grandes volúmenes pueden movilizarse en papel durante pausas temporales, el debate sobre equilibrio real del mercado se intensifica. La tensión entre mercado financiero y mercado físico comienza a ocupar el centro del análisis. El evento no solo trata sobre un movimiento de precio, sino sobre la mecánica interna de cómo se intenta influir en ese precio. El evento del 25 de febrero no se presenta como un incidente aislado. Según el análisis expuesto, forma parte de una secuencia de 3 glitches, ocurridos en un periodo aproximado de 3 meses. El patrón señalado es consistente. Interrupciones o anomalías técnicas que coinciden con rupturas alcistas relevantes en el precio de la plata y, en algunos casos, con cierres de mes. El primer elemento del patrón es la sincronización. En cada uno de los episodios, el precio se encontraba en un punto crítico, superando niveles técnicos importantes. El segundo elemento es la aparición de una interrupción operativa, pausas de negociación, fallos técnicos o retrasos en plataformas relevantes. La tesis planteada sostiene que estas coincidencias no son aleatorias. Cuando la plata alcanza niveles que podrían desencadenar compras adicionales o generar presión técnica alcista, ocurre un evento que interrumpe el flujo normal de negociación. El concepto de glitch se utiliza para describir estas anomalías. No se trata necesariamente de fallos confirmados como manipulaciones, sino de interrupciones operativas que, por su repetición y sincronización, generan sospecha en ciertos participantes del mercado. La frecuencia es otro componente clave. 3 eventos en 3 meses, todos en momentos de ruptura de precio, constituyen una secuencia que llama la atención. En mercados altamente líquidos y estructurados, la repetición de incidentes técnicos en circunstancias similares invita a examinar el contexto con mayor detalle. Además, la coincidencia con finales de mes añade un componente temporal relevante. Los cierres de mes suelen ser momentos sensibles para balances institucionales y liquidaciones de contratos. Si una ruptura alcista ocurre en esa ventana, el impacto en posiciones abiertas puede ser significativo. El patrón descrito sugiere una dinámica de tensión entre impulso alcista y mecanismos de contención. Cada vez que la plata supera un umbral relevante, surge un evento que altera temporalmente la negociación. Sin embargo, otro elemento recurrente es la recuperación posterior. En los 3 casos mencionados, el precio no permaneció deprimido de forma permanente. Tras cada interrupción, la plata mostró capacidad de rebote. Este comportamiento fortalece la narrativa de que los intentos de supresión, si existieron, no lograron cambiar la dirección estructural del mercado. El segundo episodio dentro de la secuencia ocurrió el 28 de noviembre de 2025, durante el Black Friday. Ese día, la plata superó la marca de $50 por onza, un nivel psicológicamente significativo. La ruptura generó impulso inmediato y atrajo atención en el mercado global. En medio de ese movimiento se produjo una interrupción que fue atribuida a un supuesto fallo de enfriamiento.
La negociación se detuvo durante aproximadamente 11 horas a nivel global. La duración de la pausa fue considerablemente mayor que la observada en el evento del 25 de febrero. La coincidencia entre ruptura técnica y fallo operativo volvió a alimentar la percepción de patrón. El mercado estaba en una fase de aceleración alcista cuando la operativa se interrumpió de manera abrupta. La explicación oficial aludió a un problema técnico. Sin embargo, la sincronización con el avance de precio reforzó la narrativa de que los glitches aparecían en momentos estratégicos. Tras la reanudación de la negociación, el comportamiento del precio añadió un elemento adicional al análisis. En lugar de colapsar, la plata continuó su ascenso y alcanzó nuevos máximos. Este desenlace refuerza una constante observada en la secuencia. Los eventos de interrupción no lograron revertir la tendencia. Pese a la pausa prolongada, el impulso alcista persistió. El episodio de Black Friday se convierte así en el segundo punto dentro de la trilogía de anomalías. La duración de 11 horas y el contexto de ruptura sobre $50 intensifican el debate sobre la estabilidad operativa del mercado en momentos de presión alcista. La repetición de interrupciones en fases de aceleración plantea interrogantes sobre la resiliencia estructural del mercado de derivados frente a movimientos rápidos. El tercer episodio ocurrió el 30 de enero de 2026 y se vinculó con la plataforma del London Metals Exchange. En ese momento, la plata cotizaba cerca de los $120 por onza, un nivel considerablemente superior al registrado en los meses previos. En ese contexto, se produjo un retraso de aproximadamente una hora en la plataforma del LME. La negociación no se desarrolló con normalidad durante ese periodo. Una vez restablecida la operatividad, el precio experimentó una caída cercana al 30%. El contraste entre el nivel previo de cotización y la magnitud del desplome generó fuerte impacto. Sin embargo, el movimiento no se consolidó como tendencia bajista prolongada. Posteriormente, el precio registró un rebote significativo. Este comportamiento, caída abrupta, seguida de recuperación vigorosa, introduce un elemento adicional al patrón observado. Al igual que en los episodios anteriores, la interrupción coincidió con un momento crítico de precio. La magnitud del retroceso del 30% subraya la sensibilidad del mercado ante eventos operativos. No obstante, la recuperación posterior refuerza la narrativa de resiliencia estructural. En el análisis presentado, este tercer evento completa la secuencia de anomalías en un periodo de 3 meses. Cada episodio presenta variaciones en duración e impacto, pero comparten 2 características. Ocurren en fases de ruptura alcista y son seguidos por recuperación. La repetición fortalece la tesis de que el mercado de la plata atraviesa una fase de tensión entre fuerzas alcistas y mecanismos de contención técnica o operativa. Más allá de los eventos operativos y las pausas de negociación, el análisis se desplaza hacia un elemento estructural, el nivel de inventarios registrados en el COMEX. Según los datos mencionados, la plata registrada, es decir, la que está oficialmente disponible para entrega física, ha caído a su nivel más bajo en décadas. La reducción desde los máximos de 2020 alcanza aproximadamente un 75%. Esta contracción constituye un cambio significativo en la disponibilidad de metal físico dentro del sistema de futuros. La distinción entre plata registrada y otros inventarios es central en este contexto. Solo la plata registrada puede ser utilizada para cumplir entregas físicas en contratos que lo requieran. Por lo tanto, la disminución de este segmento específico introduce una variable crítica en el equilibrio entre contratos en papel y metal disponible. Si los inventarios registrados se reducen de manera sostenida mientras la actividad en contratos continúa siendo elevada, la relación entre papel y físico adquiere mayor relevancia. El debate se desplaza hacia la capacidad del sistema para responder ante demandas de entrega. El descenso del 75% desde 2020 no implica ausencia total de metal, pero sí refleja una reducción sustancial respecto a niveles previos. Esta contracción se suma a los eventos técnicos descritos anteriormente. El análisis conecta esta caída con la narrativa de tensión estructural. Si el metal físicamente entregable disminuye mientras los precios atraviesan rupturas relevantes, la sensibilidad del mercado podría incrementarse. La reducción en inventarios registrados se convierte así en uno de los pilares fundamentales de la tesis alcista. No se trata únicamente de movimientos de precio o interrupciones operativas, sino de disponibilidad física dentro del sistema. Otro componente relevante dentro del análisis es el movimiento de Jane Street en relación con el ETF de plata KSLV. Según la información presentada, la firma cuantitativa se convirtió en el mayor tenedor del ETF tras añadir un récord de 20,6 millones de acciones. El incremento en participación se produce en un contexto donde la firma enfrenta acusaciones relacionadas con manipulación.
Aunque el análisis no establece conclusiones definitivas, la coincidencia temporal entre el aumento de exposición y los eventos descritos genera atención. SLB es un instrumento financiero que replica el precio de la plata a través de participación en un fondo cotizado. El hecho de que una firma de trading cuantitativo amplíe su posición de forma significativa en medio de episodios de volatilidad añade una capa adicional al debate. La magnitud del aumento, 20,6 millones de acciones, constituye un volumen relevante dentro del ETF. Convertirse en el mayor tenedor implica una posición estratégica en el instrumento. El análisis no atribuye causalidad directa entre este movimiento y los glitches descritos anteriormente, pero los presenta dentro del mismo marco temporal. En mercados donde derivados, ETFs y contratos interactúan, las posiciones institucionales adquieren relevancia. La expansión de participación en SLB se integra así en la narrativa general de tensión estructural y financiera en el mercado de la plata. El elemento final que articula el análisis es el déficit estructural de producción de plata. Según lo expuesto, el mercado enfrenta un déficit que se ha prolongado durante 6 años consecutivos. En ese periodo, el consumo ha superado la producción de manera sostenida. La repetición anual del desequilibrio introduce una presión acumulativa. Cada año en que la demanda excede la oferta, incrementa la tensión sobre inventarios y disponibilidad física. Este déficit no se presenta como un fenómeno aislado, vinculado a un solo evento geopolítico o financiero. Se describe como una condición estructural que antecede incluso a los episodios técnicos mencionados. La proyección indica que el consumo continuará superando la producción de forma significativa. Esta expectativa refuerza la tesis de que los fundamentos físicos del mercado respaldan el impulso alcista observado en el precio. En este contexto, los glitches y las pausas operativas se interpretan como intentos de contención dentro de un entorno donde la presión estructural persiste. Desde esta perspectiva, las intervenciones en papel no alteran el desequilibrio físico subyacente. La postura expresada es extremadamente alcista. El análisis concluye que las acciones de supresión, si existieron, estarían fracasando en cambiar la dirección general del mercado. La combinación de inventarios registrados en mínimos de décadas, déficit estructural prolongado y resiliencia del precio tras interrupciones técnicas conforma el núcleo del argumento. El debate no se limita a movimientos de corto plazo. Se centra en la interacción entre contratos financieros, disponibilidad física y dinámica de oferta y demanda. La secuencia de eventos en 3 meses, la caída del 75% en inventarios registrados y el déficit de 6 años se integran en una narrativa coherente. La tensión entre mercado en papel y fundamentos físicos podría estar intensificándose. El análisis concluye que, bajo estas condiciones, la dirección predominante del mercado de la plata sigue siendo alcista, pese a episodios de volatilidad e interrupciones temporales.